Saludos amigos, un placer estar de nuevo con ustedes en este programa Rubén Pérez Sin Filtro. El tema obligado que quiero tratar con ustedes en este día fue la celebración que hicieron dos de los partidos principales del sistema electoral en el país. Dos partidos que tienen una enorme fuerza social y por lo tanto electoral en nuestra nación. Estas dos organizaciones políticas realizaron sus primarias internas, convenciones internas, para escoger a los candidatos que van a representar a estas organizaciones políticas en las diferentes demarcaciones del país. Este fin de semana se escogieron regidores casi en toda la provincia del país. Y también, por supuesto, se escogió al candidato presidencial del partido oficial, al presidente de la República, Luis Abinader. Ambas primarias estuvieron siendo supervisada, administrada y dirigida por la Junta Central Electoral. Y cada uno de estos partidos políticos, de estos dos partidos políticos, utilizó el mecanismo, el modelo, la metodología a implementar para escoger sus candidatos. El PLD lo hizo el sábado a través de asamblea de delegados y el PRM lo hizo a través de primarias cerradas. Ambos mecanismos de alguna forma están asociados a lo que es la democracia y por lo tanto contribuyen a robustecer el sistema partidario del país y a fortalecer por consiguiente a los partidos que realizan este tipo de actividad. Porque cuando se realizan primarias internas en cualquier organización política, esto de alguna forma fortalece la institucionalidad de ese partido y fortalece al mismo tiempo a la institución como tal, siempre que esa participación sea democrática, sea libre, sea soberana, sin ningún tipo de traba. Ahora bien, yo, como todo ser humano, tengo mi diferendo con relación a estas modalidades de escogencia. Por ejemplo, yo nunca he creído en una asamblea de delegados. No importa el partido político que la realice, no me gusta ese mecanismo, esa forma para elegir a los candidatos que van a representar al país en sus diferentes comunidades. ¿Por qué? Porque soy de los que pienso que a través de una asamblea de delegados se pueden utilizar
métodos que pueden contaminar de alguna forma ese proceso. Además, en una asamblea de delegados no está allí la expresión popular de una sociedad. No está allí la esencia que debe estar presente en un proceso como ese. ¿A qué esencia me refiero? A la democracia. Que un grupo de hombres y de mujeres decidan quién va a ser un regidor, un alcalde, un director municipal, porque lo decida un grupo de hombres, honestamente allí yo no veo espíritu democrático. Y por consiguiente tampoco creo que eso fortalece la democracia. Yo creo que la participación debe ser mucho más abierta, mucho más plural. Y eso se logra cuando se utiliza, por ejemplo, primarias abiertas o primarias cerradas. Porque allí la masa social, el grueso de la población, el conjunto, el universo de una determinada provincia, de una determinada comunidad, va a expresar de manera libre, soberana, su ejercicio democrático, su participación democrática, y va a expresar con su voto cuál es el sentir que tiene sobre un determinado candidato. O sea, no se puede desde ningún ángulo, como se analice, como se estudie, comparar una primaria de delegados y pensar que tiene la misma significación democrática que una primaria cerrada o unas primarias abiertas. En una primaria cerrada o abierta, si no se utilizan elementos que puedan contaminar el proceso, que conduzcan a violentar las reglas de la democracia, ese tipo de primaria expresa lo que quiere el pueblo para su comunidad. Pero bueno, la ley 3318, si no me equivoco, le da esa potestad a los partidos políticos de utilizar cuál es el vehículo, ¿verdad? La mejor forma para ellos escoger su candidato, y ellos decidieron hacerlo a través de esas diferentes modalidades. Sin embargo, de estas dos primarias, la que creó mayor impacto, efervescencia, entusiasmo, la que generó un alto nivel o mayor alto nivel de expectación en todo el país, fueron las primarias del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué se generó ese tipo de expectativa en el país? Es sencillo. Todos sabemos que las primarias que ha celebrado el Partido Revolucionario Dominicano, hoy convertido en PRM, han sido bajo procesos muy traumáticos, primarias que han sido accidentadas, donde se han violentado los principios democráticos sobre los cuales debe cimentarse un partido político. Y hablo de que las primarias que ha realizado el PRD, si usted mira a través del espejo retrovisor y da un vistazo hacia atrás, verás que el 90% de esas primarias fueron totalmente
rompiendo normas básicas y elementales de lo que es realmente la participación democrática o de lo que es o de lo que son las primarias internas dentro de un partido político. ¿Cómo se originaban las primarias o cómo terminaban las primarias dentro del PRD? A sillazo, a balazo, puñetazo, trompada. Y esto no lo digo a modo de querer despotricar a un partido, desprestigiar a un partido, quitarle mérito, para nada. Porque cuando se habla de PRD se está hablando del partido que creó los cimientos para que hoy seamos la nación que somos. Si hoy hablamos de libertad, se debe a ese partido. Si hoy podemos tener una movilidad social y poder caminar sin ningún tipo de problema, se debe al Partido Revolucionario Americano. Si hoy tenemos un sistema democrático y una constitución, se debe al Partido Revolucionario Americano. O sea, estos altos niveles de democracia que hemos alcanzado en gran medida fue el PRD quien sembró los primeros componentes necesarios, los primeros componentes sociales y políticos para que hoy vivamos dentro del régimen de democracia, un régimen democrático imperfecto, frágil, que adolece y padece de demasiado defecto, pero democracia al fin, con todas sus imperfecciones. Entonces, sin duda alguna, que bajo esa normativa se originaban las primarias del PRD, que vuelvo y repito, hoy transformado, convertido en PRM. Porque todo el mundo sabe que si analizamos estos dos partidos políticos, ambos tienen componentes, o mejor dicho, el mismo ADN. Porque el PRM emerge, brota, sale, surge con gran parte del ADN del PRD. Ahora bien, seamos un poco más honestos, más sinceros y hablemos con franqueza. La forma como se organizaron las primarias del domingo por parte del PRM, la participación ordenada, disciplinada, de respeto, de civismo, que hubo en casi todo el 95% de los recintos electorales. Ese orden da connotación de que el PRM, este PRM, está totalmente cielo, tierra de lo que era el PRD. Si usted le echa un vistazo al comportamiento que manifestaron los PRMistas el domingo, indudablemente tenemos que colegir que estamos frente a otro partido electoral, frente a otro partido político. Tenemos que entender que la dirigencia que están liderando a ese partido, al PRM, tiene una filosofía, una metodología, un esquema, un pensamiento partidario totalmente diferente a lo que era el otrora PRD. La exhibición de democracia que dio el PRM el domingo indudablemente habla de un partido totalmente equidistante de lo que fue el PRD, partido del cual nace el PRM. Con toda honestidad debo decir
que me he quedado un poco sorprendido. Lo digo porque vuelvo y repito, replico lo previamente dicho. Si usted hace una retrospectiva de cómo se organizaban o se montaban las primarias dentro del PRD, indudablemente lo que pasó el domingo fue una muestra de madurez, de crecimiento electoral, de una dirigencia PRMista que demostró que no es el partido que conocía la República Dominicana, sino que es un PRM totalmente muy distinto a lo que era el PRD. Y partiendo de esta tesis, uno tiene que felicitar a los organizadores de estas primarias y felicitar al PRM porque vamos a ser sinceros. Si un partido se mueve bajo los esquemas del orden y de respeto a los fundamentos fundamentales de una democracia y de la Constitución, uno tiene que felicitar eso. Porque de alguna forma eso dice que el país está avanzando. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Porque mientras más democracia hay en los partidos políticos, esto de alguna forma fortalece el sistema de partidos y eso se va a reflejar en todo el andamiaje de la sociedad dominicana. Ahora voy a terminar este segmento diciendo lo siguiente. Algunas lecturas que pienso se desprendieron de esta convención, de esta primaria del domingo. Lo primero que debo decir es algo muy personal, muy particular. Usted puede tener su propia percepción, su propio criterio de cómo usted exploró lo que pasó el domingo. La forma como gana Luis Abinader, presidente de la República, con más de un 90%, y que tengo que hacer un stop para decir lo siguiente. Cuando el presidente del PRM dijo hace una semana atrás, unas 2 semanas atrás, que ellos esperaban por lo menos una convención donde iban a sufragar unos 300,000 militantes, yo dije, si la convención se da con menos de 300,000 militantes, si ese es el porciento al cual se llega a modo de participación, yo dije, va a perder el PRM las elecciones de una forma aplastante. Porque no es posible que un partido que viene de ganar en el 20 en la forma en que ganó, me venga con que una primaria de 250,000 votantes. Eso, aunque bueno, eso puede tener algún tipo de justificación. Y dije, esa primaria deben superar, por lo menos, pensaba yo, el 500,000 de votantes. De hecho, así aconteció. Casi 1,000,000 de votantes. Entonces, esa votación demuestra de manera simple, sencilla, sin tener que buscar muchos elementos para interpretarla y entenderla. Eso demostró que en el PRM hay un líder que se llama Luis Abinader. Ese 90% viene a reflejar que hay más liderazgo, pero que esos liderazgos que hay dentro de ese partido político, ninguno le hace sombra a Luis Abinader. Es el primer hito, el primer aspecto que puedo analizar de esa primaria
partiendo de lo que hemos visto. Segundo aspecto, esa primaria dicen que los dirigentes dentro del PRM con aspiraciones presidenciales futuras, los presidenciables dentro del PRM, esos presidenciables, y hablo de Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, hablo del ministro de Turismo, David Collado, hablo de Guido Gómez Mazara, hablo de Ramón Alburquerque, hablo de cualquier dirigente dentro del PRM. Ese 90% dice que en el 28 cualquiera de esos candidatos solamente tendrán posibilidad de ganarse, de agenciarse esa postulación o de ganarse la candidatura presidencial si Luis Abinader lo apoya. Estoy partiendo de los números que reflejó la encuesta del domingo. He dicho que, primero, Luis demuestra su liderazgo que es absoluto dentro de ese partido. Segundo, he dicho que los que aspiran a la presidencia en el 28 necesariamente tendrán que estar bajo la sombra, bajo el paraguas de Luis Abinader. Un tercer aspecto que quiero aquí, y yo quiero corregirme, ahora voy a rectificar lo que una vez dije, no por estos medios, sino en televisión. Yo decía que las elecciones del año 2020, donde ganó el PRM y llevó a Luis a la presidencia de la República, no se podía comparar con el proceso electoral del año 2024, porque son escenarios totalmente distintos. Y las coyunturas y los hechos y los movimientos que originaron la entrada al Palacio Nacional de Luis Abinader son totalmente diferentes a los elementos que se mueven en este proceso electoral del 24. Y que en el 20 hubieron elementos que incidieron para que Luis ganara la presidencia. Todos conocemos de qué hablo. Todos sabemos de qué hablo. Y que en el 20 no se podía ver a Luis, decía yo, como el líder del PRM, porque fue el producto de una serie de situaciones que se entretejieron para que Luis fuera presidente. Ahora, ¿por qué yo digo que corrijo esto? Porque las primarias del domingo dijeron que ya Luis es un líder consolidado dentro de ese partido. Voy a terminar con esto diciendo lo siguiente. Lo que más sorpresa a mí me genera es lo siguiente. Y esto que voy a decir pienso que debe ser sujeto de estudio, de análisis, de evaluación desde el punto de vista sociológico. ¿Cómo es posible que el presidente Luis Abinader, en medio de un país a oscura, porque los apagones de alguna forma han golpeado a un 85% de la sociedad dominicana, de la población dominicana, apagones y más apagones, con una canasta familiar que casi no se puede comer en el país si no visita los supermercados, con una inflación que ronda casi el 5%, y con un gobierno
que ha sido asediado por la delincuencia en toda la República Dominicana, donde jóvenes camino a ese estudio han sido asesinados, niñas camino a su centro educativo han sido violadas, donde a gobernadoras se le ha sustraído lo suyo por parte de los robados, a diputados, a senadores, donde los delincuentes no han respetado ni los espacios públicos donde el propio presidente se ha presentado. ¿Cómo es posible que en medio de un escenario tan negativo para las aspiraciones presidenciales del presidente haya tenido los resultados que obtuvo de más de un 90%? No estoy diciendo nada con esto, pero me da un qué sé yo, que en medio de una panorámica con estos ingredientes perniciosos para la sociedad, el presidente haya obtenido en una primaria más de un 90%. Eso sin duda habla, a pesar de todo lo que he mencionado, esto habla entonces de una madurez social, de una madurez que hay en la población y al mismo tiempo de una madurez dentro del mismo cuerpo poblacional que hay dentro del PRM. Porque en medio de todo este panorama negativo, el presidente no solamente aplasta, apabulla a su contrario, sino que sale fortalecido. Y al parecer esa primaria, si esa primaria fueron la expresión libre y soberana, como lo dije, de la base del PRM, entonces a los partidos de oposición o los partidos de oposición tendrán que no solamente hilar fino, sino que reformular sus estrategias electorales, porque el presidente Luis Abinader parece ser se la puso difícil. Muchas gracias.